Y realmente hemos tenido la suerte de tener personas muy, ¿cómo se dice eso? Polifacético, ¿no? Ana Digón, que no ha podido venir, también no era, Ima, pues realmente una persona teóloga, pero también con otras licencias, poeta, ella se dice nómada, teóloga de la arena, aprendiz. La hemos conocido en Cádiz en septiembre, pero era una amiga de infancia de Ima Corona, que conocéis, y los de Cádiz han venido, Y bueno, y enseguida hemos pues conectada, además ella enseguida también ha dicho sí a nuestra invitación de ser de nuestra colegiata. Realmente es una persona que ya veréis que sabe mucho sabiduría, tiene mucha sabiduría, sabe hablar de todo y le hemos preguntado sobre todo desde la antropología bíblica, pero bueno, ella está libre de aportar todo lo que sabe, todo lo que conocen. Pues vamos a dejar la palabra, yo me voy a apartar. Bien, antes que nada quiero dar las gracias por poder estar aquí y agradecer la acogida que desde el jueves a última hora que llegamos, casi ya viernes, hemos tenido, tanto Jalis, mi marido, como yo, por parte de Pauli, de Ana María, de José Luis, de Jordi y de toda esta casa, y por lo bien que nos hemos sentido y también, por supuesto, por poder estar con todos vosotros y vosotras esta mañana hablando. Lo que pasa es que, bueno, cuando ha acabado el vídeo me he vuelto a donde estaba mi amiga Inma y le he dicho, y ahora me toca a mí. Después de esto tengo yo que hablar y yo qué digo, ¿no? Es una tradición, Pauli, haber puesto el vídeo antes. Y encima ahora Pauli me presenta como me presenta, que yo digo, bueno, vamos a ver ahora qué hago yo aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer y qué podemos reflexionar en esta mañana acerca precisamente de esta relación que tenemos con el cosmos, con la naturaleza, con el mundo, desde esta perspectiva de la antropología bíblica. Yo he llamado a esta pequeña charla, la llamé El Jardín del Edén, edad dorada primordial u horizonte de futuro. Y dije que era una aproximación a la ecología desde una perspectiva literaria, antropológica y teológica de los textos. Bueno, esto parece muy pretencioso, la verdad, y después de lo que hemos oído todavía más. En esta tenemos que pensar, ¿y por qué se me ocurrió esto? Bueno, yo soy muy atrevida, las cosas como son. Entonces, cuando Pauli me dijo, oye, ¿quieres venir a Barcelona, que tenemos una jornada teológica? Le dije que sí, sin preguntar. Le dije, sí, claro, por supuesto, ir a Barcelona, ir a Cataluña para mí, bueno, pues es un regalo, porque he venido muchas veces y siempre me he encontrado en casa. Entonces, le dije que sí de primera y luego dije, madre mía, qué atrevida soy. Bueno, pues aquí estamos entonces. Bien, lo primero que tenemos que ver es cómo muchas veces desde estas nuevas perspectivas ecológicas de respeto, de cuidado de la naturaleza, de cuidado del mundo, del cosmos, se ha culpado a la visión judio-cristiana del mundo de precisamente esa explotación de los recursos, de ese no cuidar de Gaia, de la Tierra, y precisamente se ha basado en esta perspectiva mal leída de estos primeros capítulos de Génesis, sobre todo el dominar la Tierra, que luego veremos que no es dominar, Esa perspectiva del dominio del ser humano sobre la Tierra es lo que muchas veces de esa cosmovisión en la que participa la mentalidad occidental, sea o no creyente, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, que
dejando a un lado la creencia o no, la fe, la visión trascendente, sí es cierto que culturalmente las tradiciones religiosas influyen en el pensamiento y las llevamos todos, donde nacemos en una tradición donde esa tradición cultural se ha forjado desde una tradición religiosa, y es cierto que ese mensaje de dominio del ser humano en el mal sentido, en el sentido de explotación de la tierra, ha estado presente. Es que esto es nuestro y nosotros somos superiores, entonces nosotros explotamos la tierra, explotamos los recursos. Eso ha estado presente. Pero eso hay que romperlo, porque eso no es lo que dice el texto del Génesis. Esa no es la mentalidad semita, que es lo que yo vengo a defender, que la mentalidad bíblica es distinta. ¿Cuál ha sido el problema? Que las claves de interpretación y las claves de visión, tanto de la relación del ser humano consigo mismo como con Dios, como con la tierra, en que era una visión desde un punto de vista de un universo semítico, pasa a un mundo grecolatino. Y el mundo grecolatino tiene unas claves interpretativas muy diferentes a las claves semíticas. Ese paso de una visión, de una cosmovisión a otra, fue un gran esfuerzo hermenéutico y fue un gran esfuerzo interpretativo que se hace en esos siglos y un esfuerzo de llevar en esas claves culturales que vivía esta gente un mensaje, lo cual es positivo, porque fue una manera de encarnar un mensaje, pero también tuvo sus consecuencias negativas. Pasamos del mundo de las relaciones y del ser relacional al mundo dual de la filosofía griega. Y el mundo dual de la filosofía griega no es el mundo semítico. Que está muy bien, porque yo siempre digo que el mundo judío también, yo me gusta hablar del mundo semítico, porque no solamente es judío, luego también tenemos las grandes aportaciones del Islam, por ejemplo, que también es semita, también es una mentalidad distinta. Entonces me gusta hablar del mundo semítico. Nos dio lo que es la teología, lo que es el conocimiento de Dios, de este Dios trascendente, de este Dios distinto. Luego también tenemos las aportaciones, como ha dicho Javier Meloni, ahí las aportaciones del Oriente, que también, pues ahí están y que también son otra manera, y no distinta, sino diversa y a la vez una, ¿no?, de entender el mundo, de la trascendencia, de entender la trascendencia, y que los griegos nos dieron la lógica, la filosofía, que también la necesitamos, y el pensar lógico, y lo utilizamos todo. Y yo que voy a decir, que además soy licenciada en clásicas, ¿no? Y de los romanos tenemos el derecho, también importante, porque también es una forma, ¿no?, de vernos desde seres con derechos, el ser humano como sujeto de derecho, que todo eso lo debemos, pero es verdad que muchas veces esa concepción griega nos ha hecho perder de vista lo que verdaderamente nos dicen estos textos. Entonces, yo por eso en este momento quiero repensar esos textos y puesto desde una perspectiva literaria y lingüística, porque son textos literarios y son géneros literarios y están escritos en una lengua. Y es importante irnos a esa lengua, si no, no los vamos a entender. También desde una visión antropológica, que es el ser humano, qué antropología hay ahí subyacente, debajo de esos textos, qué ser humano se presenta, y por supuesto teológica, qué visión de Dios, de la trascendencia, nos pueden dar estos 3 primeros capítulos del Génesis. Vamos a repensarlos.
Y vamos a repensarlo preguntándonos primero si hay, ¿qué es lo que hay recogida? Una edad dorada primordial, y veremos qué es esto de la edad dorada, o aquí hay un horizonte utópico de futuro. Y veremos estas dos visiones. Vamos a empezar primero por ver qué es esta visión de la edad dorada y qué es esta visión del horizonte utópico de futuro. Si podemos aunarlas las dos, si ahí tenemos de la parte de las dos y qué son. Bueno, la edad dorada se va a referir a una época que generalmente se sitúa en los orígenes mitológicos. Es una edad que se presenta como una edad de armonía, una edad de felicidad, de respeto, de abundancia, en la que el ser humano convive en paz y en equilibrio, tanto consigo mismo como con la naturaleza y con los dioses. Y hablo en plural porque la edad dorada, sobre todo, está recogida en muchos textos mitológicos. Entonces, esta edad es como si dijéramos un recuerdo feliz de algo que en un momento dado vivió la humanidad, cuando la humanidad era una consigo misma, una con el cosmos, una con los dioses, y es un mito, bueno, pues que está presente en muchas culturas, en casi todas, lo cual quiere decir, bueno, pues que es un mito, podríamos decir, universal, ¿no? Y pero lo que ocurre es que se reviste de formas distintas, según las culturas, y de metáforas muy diversas. En la edad dorada se expresa en símbolos, en metáforas, y siempre nos habla de un ser humano, del origen de un ser humano, cuando el ser humano es algo puro, es algo inocente, es algo que carece de maldad. A veces, por eso, la edad de oro a veces se equipara a la infancia. Es ese recuerdo de la humanidad como una infancia, cuando el niño es inocente, es puro, carece de maldad, se encuentra feliz, es el momento casi del uróboros, ¿no? de la unión, bueno, pues con el regazo materno, con esa felicidad inicial, ¿no? Y como si la humanidad, igual que todos, hemos tenido ese comienzo inocente, feliz, a unos le dura más, a otros desgraciadamente muy poco, pues la humanidad hubiera tenido ese mismo comienzo. La ruptura de esa edad dorada se da precisamente por una infracción que el ser humano comete. Esa infracción contra los dioses generalmente está relacionada con un deseo de independencia y con un deseo de saber. Por ejemplo, el caso, los griegos, de cuando Prometeo roba el fuego a los dioses. Robar el fuego a los dioses era darle a los seres humanos la capacidad del desarrollo técnico, porque a través del fuego pues se podían alear los metales. Entonces, el mito de Prometeo recoge lo que sería el ser humano se apropia de algo que era propio del dios a través de este titán Prometeo, que lo esconde en una caña, lo que yo no sé cómo no se quemó, y lo lleva a escondidas, dice, literalmente a escondidas de Zeus, para entregarlo a los seres humanos. Después el castigo de los seres humanos fue Pandora. Vaya por Dios, siempre nos mujeres. Resulta que ahora los dioses le hacen a Proteo, que además era medio tonto. Tampoco los varones salen muy bien parados. El Proteo, que era pobrecito, era medio tonto, le dan a Pandora. Y Pandora significa la que tiene todos los dones. Cada dios le había dado su don. Era un ser perfecto para atraer a Proteo, pero también le habían dado una cosa, que era la curiosidad. Y entonces Pandora abre el cántaro, que no el cofre, no la caja, era un cántaro, y expande los males por el mundo. Por la curiosidad, por la vecina curiosa, pues
se expandió el mal en el mundo. Vaya por Dios, y ahí empieza la misoginia griega. Vamos a ver cómo en los textos bíblicos se han interpretado en clave misógina, pero no la tienen. Sin embargo, el texto griego sí. Pandora es la que le lleva a Proteo, que tampoco digo que tampoco el pobre era una lumbrera, le lleva todos los males y deja en el fondo, deja el pis en el fondo, deja en el fondo la esperanza. Porque siempre queda la esperanza de algo mejor. Bueno, el mito de la Edad de Oro, el primero que lo recoge es Hesíodo en Los Trabajos y los Días, donde habla de 4 edades. La edad de Cronos, que es la primera, que es la edad dorada, que se va deteriorando pues en edad de plata, de bronce, la edad de los héroes, que la mete ahí por medio, y luego al final la edad de hierro, que es donde el propio Hesíodo vive. Natural. Hesíodo vive en el siglo VIII a.C., en un momento muy duro, es agricultor, y verdaderamente la época que vive, él la ve como una época de hierro, ¿no? Frente a esa época dorada donde la naturaleza lo da todo, el agricultor griego en este momento tiene que trabajar mucho para conseguir poco. Entonces, esa experiencia de la humanidad es cierto. Pues que se ve como una etapa, como una edad de hierro, de carbón, una edad fea, y se figura y se imagina esa edad dorada, ¿no? En unos comienzos. También Platón en la política habla también de una edad dorada. Eso lo recoge Ovidio y Tibulo, lo recogen los poetas latinos, el mito de la Edad de Oro. En el mundo oriental, los Vedas también hablan de edades, hablan de cuatro yugas, de 4 edades, pero claro, el mundo oriental, la percepción del tiempo es distinta, no es lineal, es una percepción cíclica del tiempo, por lo cual esa edad dorada vuelve de manera cíclica, cosa que no ocurre en otras culturas. Bien, el mito de la Edad de Oro que es recogido, por ejemplo, en el Renacimiento, claro, lógicamente se recoge la tradición grecolatina y lo podemos ver en distintas églogas, donde se habla de ese mundo ideal, de esa Arcadia feliz, o cuando en el Quijote incluso también habla, o siglos dorados, ¿no? Donde todo estaba al alcance de la mano. Es ese mito. En ese mito la naturaleza lo provee todo y el ser humano no está enfrentado a la naturaleza, ni la explota, ni tiene por qué, porque se lo da. En estos mitos que hablamos, el ser humano no trabaja. El capítulo 2 del Génesis, ¿es o no es edad dorada? Vamos a ver luego si es o no es, o si es otra cosa diferente, si participa en mucho de estas características, porque vemos que estamos en un jardín, vemos que, pues que es una edad inicial de plena armonía, con la tierra, pero ya veremos que hay algunas notas que la diferencian y que podemos pensar que podría ser otra cosa. Los mitos de la Edad de Oro, además, resurgen siempre, es una visión conservadora, no es una visión que vaya más allá. Piensa en que eso pasó en un pasado y que el ser humano no lo va a poder alcanzar. Esto es el pasado, ¿no? Es una visión conservadora, es una visión jerárquica del mundo. Hubo los dioses, el ser humano se enfrentó. Hay una visión bastante jerárquica de lo que es el ser humano, de la Tierra. Es una visión pesimista, puesto que lo alcanzamos en el pasado, pero lo fastidiamos con esa ruptura, y entonces pues el ser humano es alguien pues que vive en el mal y que no tiene remedio, no va a alcanzar nunca esa edad porque no tiene remedio. Entonces es una visión que surge mucho en periodos de crisis, en periodos de desconfianza y en periodos en los cuales lo vemos todo, la humanidad lo ve un poco todo negro, ¿no? Y resurge de muchas maneras.
no solamente de esa manera mítica, sino en la Edad Dorada es cuando decimos, sí, igual que cuando yo era joven, estos jóvenes, igualito que yo, que era no sé cuánto, que era no sé qué. Y yo cuando oigo hablar, digo, y una M para ti. Qué poca memoria tienes, mi alma. Que tú eras de joven, es que ya no te acuerdas. A mí cuando me lo dicen digo, es que estos jóvenes, digo, ¿yo? Si yo era igual de floja. ¿Qué me estáis hablando? Que ellos tienen un móvil y nosotros no lo teníamos, ha cambiado el contexto tecnológico. Pero éramos los mismos, es que no os acordáis ya. Parece ser como, bueno, vivimos una edad y estos no tienen remedio, ¿no? Cuando a mí me dicen, vaya a los jóvenes, digo, ¿cómo? ¿Que vaya a los jóvenes de hoy? Pues yo los que conozco estudian, trabajan, están preocupados por el futuro del planeta, se están planteando la ecología, se están planteando ir y manifestarse contra la guerra de Gaza, se están planteando que estáis viendo que lo hacen de otra manera, por supuesto que queréis que lo hagan igual, pues cállate, la que aburrido, ¿no? Lo hacen a su forma, ¿no? Pero cuando hablamos y pensamos, no, es que nosotros éramos, eso es una manera de ver edad de oro la nuestra. Estos no tienen remedio, estos estamos ya, vamos abocados al desastre, que venga el meteorito y nos caiga ya, porque hay que ver cómo estamos. Visión negativa, y muchas maneras de resurgir esta edad de oro. Frente a esto podemos hablar de horizonte utópico de futuro. ¿Y qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de un horizonte utópico de futuro? Estamos hablando de que, con independencia de que esto haya sucedido o no en los orígenes, que yo creo que siempre hemos sido los mismos seres humanos, pero bueno, con independencia de que hayamos tenido o no, el horizonte utópico es, yo coloco esto en un futuro. Sé que no he llegado, pero sé que puedo llegar. Y si no llego, porque evidentemente la Edad de Oro está escrita en un lenguaje metafórico, y tenemos que ver, si no llego a esto, yo voy a tirar como el pastor que le tiraba a la luna. El pastor que le tiraba a la luna, el resto con el tirachinas, con la onda, el resto del pueblo le decía que estaba loco. Tú estás loco, ¿cómo tiras a la luna y nunca vas a dar? Cuando hicieron la competición, el que llegó más lejos fue el que tiraba a la luna. Entonces, el horizonte utópico de futuro es tirar a la luna. Es decir, yo sé que me queda mucho camino. Yo sé que esto no lo voy a conseguir mañana. Yo sé que probablemente no lo vea, pero sé que es el camino, que es mi horizonte, que es a donde quiero llegar. A lo mejor no llego yo, a lo mejor no llega mi hijo, ni mis nietos, ni mis tataranietos, pero a lo mejor en la enésima generación llegamos, pero tenemos que ir poniendo ya las bases y el camino. Esa es la visión del horizonte utópico. Yo siempre, cuando me preguntan, ¿y tú qué? No sé cuánto ideológicamente, yo digo siempre que soy ácrata, yo soy ácrata. Y me dice, bueno, ácrata. Ni que eso fuera posible, digo, ya lo sé, es mi horizonte utópico. Es lo que yo querría y es lo que yo intento, obrar éticamente sin que nadie me ponga normas, sin que hacerlo no porque me vayan a poner una multa o me vayan a llevar a la cárcel, sino porque es lo que tengo que hacer. Y ese es mi horizonte utópico. Yo sé que, bueno, que pensar que eso, los 8.000 millones de personas que somos en el mundo ahora mismo lo hagamos, es una utopía. Pero bueno, para mí me vale, es donde quiero llegar, ¿no? El horizonte utópico de futuro, lo de la utopía, no es en el sentido de inalcanzable, sino es algo que todavía no ha tenido lugar, pero puede llegar a ser alguna vez. Nos conecta lo que es la realidad con la posibilidad. Ahora no es, pero podría ser. Podría ser en algún momento. De hecho, Tomás Moro,
que es uno de los iniciadores de estas grandes utopías, cuando fue a ponerle nombre a la obra, primero la llamó nusquam en latín, en que significa eso, nunca en ningún lugar. Sin embargo, muy pronto se lo cambió por el utopos eutopos. Utopos es lo que no ha lugar. En eutopos es lo que tendrá a bien, lugar, es decir, es lo que no es todavía, no hay lugar, pero puede tener en algún momento lugar. Las utopías, los horizontes utópicos están siempre relacionados con el aquí y el ahora y son dinámicos. ¿Qué quiero decir? Para un obrero del siglo XIX, tener seguridad social, trabajar 40 horas a la semana, tener vacaciones pagadas, jubilarse, tener un salario digno era una utopía. Si a alguien alguno de estos obreros de las fábricas londinenses del siglo XIX le decían que, pues que iba a poder disfrutar, que si se ponía enfermo no iba a tener que trabajar, que iba a poder tener una sanidad, que iba a descansar sábados y domingos, que llegado a los 65 años se iba a poder jubilar, le dirías, es que esta gente está loca. ¿Eso quién lo ha visto? Porque era lo que entonces fue un horizonte utópico. Poco a poco se consiguió, pero no se regaló, se consiguió con esfuerzo. Hay quien dice con lucha. A mí no me gusta utilizar metáforas bélicas y violentas, prefiero decir con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Se consiguió. Y se siguen manteniendo. Los horizontes utópicos hay que seguirlos manteniendo, no son regalos. Sabemos que como nos durmamos un poco, volvemos para atrás. Entonces, el horizonte utópico es algo que se hace en el día a día, que sabemos y que tenemos que situar siempre en un futuro y con una clave, la clave que diría Bloch, de la esperanza. El horizonte utópico nos sitúa en esa clave de Bloch del principio de esperanza, que decía que la esperanza era una necesidad antropológica vital. El ser humano necesita la esperanza. Y desde una clave trascendente sabemos lo que significa la esperanza y dar razones de nuestra esperanza. Hablamos mucho de que hay que dar razones de nuestra esperanza. Dar razón de la esperanza significa dar en el mundo razones y motivos para pensar que podemos esperar en ese horizonte que estamos trabajando, por ese horizonte de futuro que nos va a llevar a lo verdadero. Muchas veces confundimos lo real con lo auténtico. Lo real es lo que existe, lo que tenemos, pero lo auténtico son los valores auténticos, los verdaderos valores del ser humano. La guerra, desgraciadamente, es muy real, pero no es auténtica. El auténtico valor del ser humano es la concordia, es la paz, es la solidaridad, es la armonía. Ese es el auténtico valor humano. Lo otro es lo que existe, la realidad, pero esa realidad es una realidad que, por desgracia, la palabra lo dice y la tenemos ahí, pero no es la verdadera realidad humana. La verdadera realidad humana tiene que ser otra. Y hay que luchar. Ese horizonte de futuro nos dice lo que es verdaderamente humano y lo que nos humaniza. Y yo creo que eso es un universal. Todos los seres humanos, en el fondo, sabemos qué es lo que nos humaniza. Y lo que nos humaniza es lo que nos hace felices, naturalmente, y lo que nos hace plenos. Y a nadie le humaniza la discordia. Nos humaniza la armonía. A nadie le humaniza el egoísmo.
nos humaniza el compartir, cuando se disfruta, ¿no? Entonces, ahí, en ese horizonte, nos tenemos que situar. El horizonte utópico es precisamente llegar a lo auténtico, a lo que es verdaderamente humano, a lo que nos hace ser seres plenos. Y desde ese punto de vista, en los relatos, si los sabemos leer, en los relatos del Génesis tenemos ese horizonte llevado con una metáfora del pasado. En el fondo, lo que se nos está hablando es del futuro, de a dónde debe caminar la humanidad. Lo vamos a ver ahora. Lo que se nos habla revestido de un lenguaje, revestido de un género literario, que es como ese género literario de la Edad de Oro, en el fondo se nos está diciendo la vocación a la que está llamado el ser humano, que está llamado a esa autenticidad y a esa armonía. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo los relatos del Génesis. Si cogemos los relatos del Génesis, y aquí os voy a hablar un poco como biblista, vemos que hay dos relatos distintos. Uno es el capítulo primero y parte del segundo, y otro es el segundo y el tercero. Y si nos fijamos bien, los dos nos hablan de los orígenes, pero son bastante distintos, son relatos muy diferentes. Porque son relatos muy diferentes porque además el sentido, la finalidad es distinta y porque están compuestos en épocas distintas y pertenecen a tradiciones distintas. Entonces yo voy a empezar al revés. Yo voy a empezar por Génesis 2 y voy a terminar con Génesis 1. Y explico por qué. Estos relatos ambos contienen elementos que están tomados de tradiciones anteriores, tradiciones prebíblicas. Algunos de tradiciones de mitologías circundantes, como era la mitología babilónica, por ejemplo, muy presente en Génesis 1. Otros de la mesopotámica, es decir, son tradiciones antiguas que se encuentran ahí presentes y elementos míticos anteriores que se encuentran presentes. Pero todos esos elementos no son lo importante. Digamos que ese es el vestido con el que revestimos los relatos. Lo importante es el mensaje que hay detrás de estos dos relatos. El relato que voy a empezar primero es el relato yavista, el que llamamos relato yavista. El de Génesis, el que empieza en Génesis 2:5 y acaba en el capítulo 3. Pertenece a una fuente, a una tradición. Sabemos que el Pentateuco tenía 4 tradiciones, ¿no? Bueno, pues este pertenece a la tradición más antigua, que podemos situar entre el siglo XIX antes de Cristo, en torno al 800, 900, y está muy relacionada con la monarquía davídica y con Salomón, y con el reino del sur. Es la fuente yavista, es una fuente que bebe en tradiciones, como hemos dicho, en tradiciones más antiguas. La reconocemos en los textos del Génesis porque el nombre que da para el Ser Supremo, para la divinidad, es lo que llamamos el tetragrama. Ya, bueno, pronunciado Yahweh, Jehová, en algunas malas pronunciaciones, el tetragrama, las cuatro letras del nombre de Dios, que es las que, como ha dicho Javier Meloni, lo hemos visto, ¿no? Procede del verbo ser en hebreo y la traducción podría ser yo soy el que estoy y estaré. Es una fórmula de asistencia, de presencia. Cuando Moisés pregunta, ¿no? ¿Y cuál es tu nombre? El nombre de Dios. Dice, yo soy el que estaré y el que estoy y estaré contigo. La traducción era el nombre, los judíos no nombraban, era el nombre de Dios que no se podía pronunciar. De ahí que cuando tienen que poner los signos masoréticos al hebreo, el hebreo se escribía sin vocales,
cuando ellos dejan de ser hablantes de hebreo en el exilio en Babilonia y vuelven a los 50 años hablando arameo, porque ya han perdido, el hebreo se queda como lengua religiosa, lengua ritual, pues los masoretas, que eran los filólogos de la época, le colocan lo que mi profe de hebreo, mi querido y recordado Juan Guillén Torralba, gran biblista sevillano, cuando yo empiezo a estudiar hebreo me dice, ten cuidado con las cagas de mosca. Las cagas de moscas, que él decía, eran esos signos masoréticos que representaban las vocales. Entonces, el nombre de Yahvé se vocalizó mal para que nadie lo pronunciara. De ahí las distintas pronunciaciones, porque está mal vocalizado. Bueno, pues esta tradición es la que nombra a Dios como Yahvé. Es una tradición antigua, en donde vemos una divinidad bastante antropomórfica. El Yahvé de la tradición yavista tiene muchos rasgos antropomórficos. Son textos de carácter bastante naturalista, algunos muy ingenuos, con una gran fijación en, sobre todo, las emociones humanas. Están muy presentes. Son textos muy sencillos, muy elegantes y textos que nos llegan precisamente por su sencillez. En este texto, bueno, pues me he parado un poco en esto porque tenemos que leerlo así, con este Dios antropomórfico, con este gusto por las emociones humanas, con este sencillez, con esta candidez, con este retomar elementos míticos, pero en el fondo con un gran mensaje, que es lo importante aquí. El texto comienza en un espacio natural vacío. A la tierra no aparece, luego veremos cómo aparece en Génesis 1, es un espacio natural vacío en el cual hay un gran manantial, el agua. Tenemos el símbolo del agua, el agua es el símbolo de la vida. La vida proviene de este agua. El agua está en el origen junto a la tierra, los dos elementos, el elemento agua y el elemento tierra. Pero nos dice que no hay nada porque no ha llovido, y yo creo que esto ahora lo padecemos tanto aquí en Cataluña como los que venimos del sur, lo que es no llover. No hay nada porque no ha llovido y porque no hay un jardinero que lo cuide, un hortelano que lo cuide. Es decir, en este espacio es un espacio que hay agua, que hay posibilidad, pero todavía no hay vida. Y no hay vida porque no llueve, porque no ha llegado la vida y porque no hay quien lo cuide. La importancia del cuidado. Vamos a colocar en el jardín a un jardinero, a un hortelano, porque más que un jardín, vamos a ver, la idea de jardín, Edén significa jardín. La idea de jardín que tenemos nosotros es la idea esta de jardín francés, de parque. El jardín aquí es un huerto. Es un huerto. Hay árboles frutales, hay hierbas, hay hortalizas, hay vegetación, hay flores, pero es un huerto. Es la idea del huerto, más que la idea del jardín ornamental. No es un jardín ornamental, es un huerto. Por tanto, sería un hortelano quien lo tiene que cuidar. En el versículo 7 va a aparecer ya este hortelano, este ser humano. Adán, se llama Adán porque es hijo de Adamá, y Adamá es la tierra roja. Adamá viene de la misma raíz que Edom, que es rojo, es la tierra roja, es la arcilla. Adán es el hijo de la tierra, es decir, el ser humano, lo primero y primordial es un ser en la tierra, es un ser en el mundo, es un ser en la naturaleza. Tenemos que tener la primera pista ecológica. Nos están planteando aquí un ser que nace de la tierra, y como nace de la tierra, es tierra. Es naturaleza. Adamá es su madre, la madre tierra, y Adán ha nacido de Adamá. Y vemos a Yahvé Elohim, como dice el texto, lo vemos modelando a la manera del alfarero.
modela este ser humano del barro, esa imagen antropomórfica del yavista que modela, dice que lo modela del barro de Afar Adamá, del polvo del barro. Del polvo del barro modelado sale este ser humano. Y si vais a Triana, donde hay una gran tradición alfarera allá en Sevilla, en mi tierra, veréis, bueno, pues que hay unas quintillas de origen anónimo, hay quien se le atribuye a distintos autores, que dice: oficio noble y bizarro, de entre todos el primero, pues en el arte del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Y aquí digo hombre, no digo ser humano, porque el que fue el primer cacharro fue Adán, que fue el varón, ojo. Eso está recogido por los alfareros de Triana, se le atribuye a mucha gente, pero es cierto, el hombre fue el primer cacharro. Bueno, Adán es el terrícola, el que ha nacido de la tierra, pero no es solamente el terrícola, no es solamente el que ha nacido de la tierra, sino que se nos dice que Yahvé Elohim le ha insuflado en sus narices, literalmente, en sus narices, la ruaj. En el momento que le infunde la ruaj es el espíritu, este terrícola se convierte también en Nefesh Hayah. Nefesh Hayah es que se convierte en un ser que tiene vida y en un ser relacional. La nefes es lo que hace que ese ser humano, ese ser que es tierra y no deja de ser tierra, no es que se convierta en otra cosa, no, sigue siendo el terrícola, el hijo Adán, el hijo de Adamá, pero el hijo de Adamá ahora es un ser relacional y tiene nefes. Como tiene nefes, se puede relacionar, y es viviente. Y también a los animales también tienen nefes. Los animales dice que también los modela Dios del polvo de la tierra, para darle compañía a este terrícola, y que esos animales también tienen nefesh. Debajo de esto mítico hay algo importante, ¿no? El animal fue creado como compañía, como ayuda, como asistente, y con nefesh, también con relación. Ojo, no somos tan diferentes. Vemos algo más, sí, pero porque Adán con los animales sí, pero no, necesitaba otra cosa, ¿no? Pero por debajo de eso nos están diciendo: oye, sois tierra, pertenecéis a la tierra, y además compartir con los otros seres de la tierra la nefes. Respeto, señores, respeto. Y aquí me sale la vena animalista, pero un respeto. Que son nefes también, como tú. El terrícola es un hortelano, es un jardinero. ¿Por qué? Porque tiene una misión. Aquí nos diferenciamos un poco de la Edad de Oro. En la Edad de Oro no se trabajaba. Sin embargo, Adán sí iba a trabajar. Tiene una misión. La misión del terrícola de Adán es cuidar. Es el que está al cuidado del jardín, al cuidado del huerto. Es decir, Adán trabaja. No se está rascando el ombligo como en la Edad de Oro. Aquí se trabaja, pero es un trabajo planificador, un trabajo digno, un trabajo que une a Adán con ese universo, con esa tierra, con esa Gaia de la que ha sido formado. Tú has nacido de aquí, tienes que cuidar el jardín, eres el jardinero y tienes que cuidar la tierra y lo que produce. Y cuidar no es explotar. Cuidar no es explotar. Cuidar es cuidar.
Y cuidar es hacer que sea fecunda. Cuidar es que dé. El jardín, que está situado al oriente del Edén, dicen, es un lugar frondoso y fértil. La tierra, en estos momentos, o sea, cuando a la tierra se la cuida, lo que nos quieren decir, este horizonte, no es que entonces la tierra y ahora, es verdad que cada vez la tierra la estamos convirtiendo más en abrojo, ¿no? Pero cuando se la cuida, como estaba llamado Adán, Adamá, el terrícola, el ser humano, al fin y al cabo estamos llamados, cuando la cuidan, la tierra es fértil. Y es un lugar frondoso. En el Enuma Elis, en la mitología sumeria, también el mundo empezaba en un jardín, con lo cual no es extraño que estos elementos se hayan tomado de ahí, pero se han reelaborado. Es decir, el mensaje que nos da, a mí me gusta mucho esto de comparar mitologías y ver y esto, bueno, al fin y al cabo, como filóloga me gusta, pero hay que quedarse también qué hay detrás de este mensaje. Este mensaje nos está hablando de algo más que de Adán, nos está hablando del ser humano, del ser humano que somos todos. Entonces, todos somos este Adán nacido de la tierra con nefes, todos estamos llamados a la relación, a relacionarnos y a cuidar. A cuidar, que no significa explotar. Y cuando se cuida, Adamá, la tierra responde y es fértil. Es un lugar entre 4 ríos, 2 de ellos conocemos históricamente el nombre, que es el Tigris y el Éufrates. Hay otros 2, que son el Pisón y el Gijón, que no sabemos a qué se referían, pero eran un jardín. Y ahí hay plantas y árboles hermosos a la vista y deleitosos para comer. Es el huerto ideal. Y aquí vemos 2 cosas. La tierra, la función. La tierra es hermosa a la vista, la belleza, la estética. Es decir, la función del universo como armonía y como estética, como belleza. Y a la vez deleitoso para comer. La tierra también nos alimenta. Y tiene que alimentar a Adán. Es que da la casualidad que Adán somos todos, no solo los del primer mundo. La tierra tiene que alimentar a Adán entero. Que parece que nada más que comemos 1/3 de la humanidad, ¿no? Y el resto, ¿qué? Aquí Adán come, y además come frutos deleitosos. Es decir, tenemos que comer, y no sé comer solamente, no es comer al frecho y comer amena. Tenemos que comer todos bien. Frutos deleitosos. Para Adán. Pero en medio, aquí, y esto es algo muy propio de todas las mitologías, muy propio. Hay 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Eso se ha interpretado de muchas maneras. Muchos recordaréis el libro de Pío Baroja del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, ¿no? Donde Pío Baroja contraponía y decía, el árbol de la ciencia nos hace enfermar, nos hace perder la energía vital, nos hace perder la alegría, y el árbol de la vida, cuando dejamos la ciencia a un lado y nos dedicamos a vivir, nos pone fuertes, felices. Bueno, esa era la visión de Pío Baroja y la visión de muchos, ¿no? Del árbol, lo que es el árbol de la vida y que es el árbol del bien y el mal, ¿no? De la ciencia. Bueno, hay elementos míticos, ya digo, y folclóricos en todas las mitologías. Hay frutos que no se pueden comer, hay plantas, es decir, es algo que está tomado, el revestimiento está tomado de otras mitologías. Bien, aquí vamos a ver que lo del árbol, el árbol del bien y el mal, Tot Warraj, bien y mal, es un merismo, son 2 extremos. Cuando hablamos de 2 extremos, como decimos, lo blanco y lo negro, bueno, lo blanco y lo negro y lo gris y lo intermedio, ¿no? Aquí bien y mal está tomado como la totalidad. Es el árbol de la totalidad de lo que existe.
y no tiene en principio una connotación moral de ningún tipo. El bien y el mal en ese momento que están ahí en el huerto significa la totalidad, la totalidad del bien y el mal. Y el árbol de la vida pues sería el árbol, precisamente el árbol que nutre. Bien. Dice que es del conocimiento. Luego veremos eso del conocimiento del bien y del mal y de dónde están las claves en el capítulo 3. En principio te vamos a ver porque lo que significa conocer en hebreo no es lo mismo de lo que significa conocer para un griego, conocer para un occidental. El conocimiento va más allá. Adán, el terrícola, ya hemos dicho, tiene los animales que tienen nefes, pero necesita una ayuda adecuada. Y vamos a ver incluso esa ayuda adecuada. Dice, necesita una ayuda adecuada. Las palabras que utilizan es en hebreo geser. La palabra geser significa sostenedor, protector, libertador. Y al lado pone el adverbio kenegdo. Kenegdo significa lo que está al mismo nivel, lo que está a la misma altura, lo que está enfrente al mismo nivel. Adán necesita un sostenedor, un protector, un libertador que esté a su mismo nivel. Y ahí es porque los animales que han surgido de la tierra, a los que Adán, el terrícola, ha puesto nombre, y eso significa integrar en una relación estrecha, es lo que significa poner nombre. Para cuando un semita habla de poner nombre, el padre pone el nombre al hijo. Nombrar es algo muy fuerte, no es simplemente, por eso el nombre de Dios no se puede pronunciar, porque nombrar tiene un sentido mucho más allá de las palabras. Cuando se habla de nombrar, se habla de integrar. Se habla de establecer una relación estrecha, se habla de llegar a ser casi iguales, pero el ser humano que ha integrado a estos animales, que le ha puesto nombre, no es la ayuda a su nivel. Dice en la Biblia, no es la ayuda a su nivel, sí es, los ha integrado, están ahí. Aparece la imagen del Dios cirujano, la imagen antropomórfica. Adán entra en un sueño porque los hombres no pueden trabajar a los dioses. Eso era otra cosa propia de esta mitología. Entonces, Adán, Dios interviene en la selá de Adán. La selá no es la costilla, es el costado. Eso de que le saca una costilla no, es el costado. Es decir, es como si este Adán inicial en este momento se abriera en dos. Y hay el juego de palabras del Ish y Shah, el varón y la mujer, Ish y Shah, ¿no? Entonces se abre en dos y queda separado, y de ahí surge la Isha, la mujer, pero que en el fondo ya estaba en ese ser humano. Es digamos, es el momento en el que el ser humano se culmina como varón y como mujer, pero en el fondo el mismo Adán, el mismo nacido de la tierra, llamado a relacionarse con la tierra, llamado a vivir de la tierra, a cuidar la tierra, a ser uno con la tierra, pero también a ser nefesh y relacionarse, la relación entre el Ish y la Isha, en que están llamados los dos a cuidar la tierra, a cuidar la tierra por igual, y que nazca del costado significa la radical igualdad entre los dos. Dice que Adán en ese momento reconoce y dice, esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Es decir, están unidos. Y dice, y por eso abandonará el hombre a su familia y se unirá a la mujer y serán una visión de origen matriarcal. En el fondo estamos hablando de un matriarcado. Es el hombre el que abandona y se va con la
mujer. En este texto hay cierta resonancia de estas sociedades matriarcales. Los dos forman parte de Adamá y los dos son compañeros. Los dos están llamados por igual y además están desnudos. El sentido de la desnudez es aquí el sentido de la comunión con el cosmos y con la humanidad. No hay vergüenza, porque somos uno y porque estamos integrados en la naturaleza. No necesitamos nada de fuera de la naturaleza. Están desnudos y no se avergüenzan. Y no se avergüenzan porque viven en un estado en el que no tienen que avergonzarse de ser lo que son. Ni tienen reparo el uno del otro. Pero esto se rompe y parece también que volvemos otra vez, ¿no?, al mito de la Edad de Oro, cuando se rompe. Se rompe y se rompe en el capítulo 3 cuando aparece una serpiente. Hemos dicho que estos textos los relacionamos con el Reino del Sur y con David y Salomón. Hay quien dice que la serpiente está aquí colocada como un símbolo de la sabiduría egipcia y que es una advertencia a Salomón, diciéndole: Salomón, no sé, ten cuidado con tus mujeres egipcias y con la sabiduría egipcia, a ver si lo vas a perder todo por culpa de la sabiduría egipcia. Bueno, es una interpretación, que la serpiente puede simbolizar esa sabiduría egipcia de la que Salomón se estaba dejando llevar, ¿no? Sí es cierto que hay muchos elementos, volvemos a decir, muy folclóricos, sobre todo en el diálogo de la mujer con la serpiente. Oye, ¿por qué no comes de ese árbol? No, es que Yahvé ha dicho, y además ella añade que no lo toquemos. Nunca había dicho Yahvé que no tocaran el árbol, sino que no comieran, pero añade eso. Y la otra, ay, pues mira, que no, que parece como un diálogo de cuento, de fábula. Tiene ese revestimiento de fábula. Podemos hacer una lectura también igual que la de Salomón, una lectura feminista, ¿no? Y decir que era el final, que aquí se representa el final de una era matriarcal, de unión idílica con Adamá, y empezamos en la época patriarcal. Bueno, el significado de comer del fruto. Comer es incorporar. Comer es algo más que nutrirse. Hasta ahora el ser humano ha comido de la vida y se ha nutrido de la vida. Si come, por eso ha estado en armonía con la vida. Ahora va a comer del árbol del bien, pero también del árbol del mal. Es decir, va a incorporar el bien, pero el ser humano también va, en este momento, va a incorporar a sí mismo el mal. El mal no había estado, era inexistente en la inocencia primordial. Comer del mal es incorporar el mal. En el fondo nos está diciendo, no nos está hablando que en los orígenes éramos puros y ahora incorporamos, no, nos está diciendo algo muy real. El ser humano ha incorporado el mal y que no lo podemos negar. El mal está en la tierra y cuando el ser humano incorpora el mal, pues ya sabemos lo que ocurre. Entonces es la incorporación del bien, pero la incorporación del mal. Y conocer no es simplemente conocer desde el bien y el mal, es algo más que el mero conocimiento intelectual o ético, ¿no? Yo estudio ética y conozco el bien y el mal. Yo reflexiono y conozco. No, aquí el conocer no es eso. Conocer en las claves hebreas va más allá. ¿Cómo será eso si no conozco varón? Conocer es acción, es actuar, es decir, y es implicación. El ser humano conoce en el sentido de que se implica con el mal y hace el mal. Esa es la gran implicación con el mal. No es que lo conozca, eso está muy bien, conocer el bien y el mal y el conocimiento es magnífico. Y conocer el bien y el mal nos puede llevar a obrar éticamente. Es que cuando dice el conocimiento es
la incorporación y la acción del mal, que sabemos que no nos está hablando de los orígenes, nos está hablando de ahora. De los orígenes, es de ahora. Y que además, como incorporas el mal, de muerte morirás. De muerte morirás era la sentencia a muerte en hebreo. Decía de muerte morirás. De muerte morirás significa el mal nos lleva no a la muerte en el sentido negativo de la muerte. No estamos hablando de morir para trascender. Estamos hablando de acabar con la vida. El mal, cuando el ser humano incorpora el mal, rompe esa armonía. Y entonces al romper esa armonía, pues es lo que vemos. Y la frase clave es el seréis como dioses. No dice seréis como Dios, seréis como dioses. ¿Qué es lo que nos lleva al mal? Querer ser como dioses. ¿Qué es lo que destruye la tierra cuando hemos querido ser como dioses? Cuando queremos ir más allá de nuestros límites. Y nos lleva lo que sería el desarrollismo, ¿no? ¿A qué nos lleva el desarrollismo? Nos ha acabado a acabar con el planeta. Y eso nos lo está diciendo ahí. Seréis como dioses. Cuando el ser humano utiliza el conocimiento no para el bien, sino para la soberbia. Y que ayer hablábamos paseando con Ana María, ¿no? Y decía, yo Putin, esta gente de Israel, es que no lo entiendo. Claro, es que son psicópatas, ¿no? Es que quieren ser como dioses. El ser humano, cuando quiere ser como dioses, la fastidia. Y eso es lo que le dice la serpiente, seréis como dioses. La tentación es querer ser como dioses. No ser este ser humano integrado en la naturaleza, que cuida de Gaia, de la tierra, que es porque es tierra y porque sabe que el destino de la tierra es el suyo propio, sino es el que rompe, y a partir de ahí pues ya viene la ruptura de la comunión con los otros. La serpiente me engañó, la mujer me engañó, echándose las culpas unos a otros, ruptura. También con el animal, la serpiente con el animal, ruptura de la armonía y de la relación, ruptura de la nefesh, la relación, ruptura de la ruaj, de la trascendencia. Querer ser como dioses es romper con la idea de la trascendencia, es pervertir la trascendencia. No es ver que Dios, como decíamos, hemos visto en el vídeo de Manoni, está lo más cerca de lo que tienes más cerca de tu corazón o está en ti mismo, no, es que tú te crees Dios. Y cuando te crees Dios, te crees por encima del bien y del mal. Y te crees capaz de destrozar la naturaleza. Por eso la naturaleza se vuelve en contra y lo que aparecen como maldiciones, en el fondo no es más que constatación. Trabajarás la tierra y te dará abrojo. Ya Adamá no va a ser tu madre la que te da, sino que ya la has explotado tanto que te va a dar abrojo. Y te vas a tener que hartar a trabajar y no te va a dar nada. Aunque trabaje. Adán trabajaba, claro que trabajaba, pero la tierra daba. Ahora la sobreexplotación, ¿qué es lo que te hace? Que te hartes de trabajar, la tierra no te dé nada. La ruptura entre el hombre y la mujer, la ruptura de la humanidad, la enemistad de la humanidad con la naturaleza. Todo eso está recogido ahí. Las funciones naturales trastocadas. El parto no es dolor, el parto es esfuerzo. Lo dice ahí además, es la misma raíz que utiliza para el trabajar como para el parir. Utiliza la misma raíz hebrea, esfuerzo. Esfuerzo. También se nos ha vendido desde aquí el parto con dolor y nos ha dolido una harta, porque nos han metido aquí. Pues no, es esfuerzo. Y yo se lo digo a todas las que veo, digo, que no es dolor, que es esfuerzo, no te lo metas aquí. Bueno, la palabra empleada es esa, es tesba. Tesba es esfuerzo, para los dos. Y luego está la de desearás al varón y él te dominará. Donde, bueno, toda la misoginia que nos ha traído eso y todo el dominio. Pues no. La palabra teshuva que se emplea ahí es retorno. Adán va a retornar a la tierra y le va a dar abrojos. Eva
madre de los creyentes, a la que aquí ya se pone nombre, va a retornar a donde estaba, a Adán. Pero en lugar de encontrar en Adán lo que tiene que encontrar, que es la compañía, la ayuda, la protección, igual que ella hacia él fue creada, va a encontrar dominación. Es decir, dominamos la tierra, dominación del hombre sobre la mujer. Nos está planteando el texto lo que tenemos y lo que no tendría que ser. Ese es el valor del texto y la verdad del texto. Revestido en este lenguaje mítico, que en el fondo nuestro horizonte de futuro es ser uno con la tierra, con Gaia, y es ser uno con nosotros mismos, con la humanidad, con los seres vivos que pueblan la tierra. El segundo relato, yo no sé si me va a dar tiempo ya o no, voy a correr, es el relato sacerdotal de la Fuente P. Bien, en este relato data de los tiempos del posexilio, es decir, siglo V, a partir del siglo V. En el exilio Israel ha perdido el templo, que era el gran sustento de su religión, y le queda el otro pilar, que es el Shabbat, que es el pilar en el espacio, que es el tiempo. Pues bien, este relato de fuente sacerdotal, posterior al exilio, lo que nos está hablando es del Shabbat, de la creación, y el culmen de la creación, el Shabbat. Es un texto donde el Dios que vemos ya no es un Dios antropomórfico, es un Dios que crea con la palabra, y dijo Dios, la palabra creadora, la palabra como fuente de creación, y es una cosmogonía como hay en muchísimas tradiciones. Las cosmogonías son el origen del mundo. Aquí se nos presenta no el origen del ser humano y del jardín, es el origen del universo. Evidentemente no tenemos que ver aquí ni ciencia, ni cómo se ha querido relacionar con teoría científica ninguna, porque está montado en función de los conocimientos de la época, sobre todo muy basado en los conocimientos de los babilonios. Ellos han estado en Babilonia en el destierro, y de esa astrología babilonia hay muchos elementos tomados. El mundo no surge aquí, como en otras cosmogonías, de una lucha de dioses, sino surge de una palabra creadora. Y sí que en el primer versículo es el título. El título es un poema. Está escrito en clave como un poema, donde hay una estrofa que se repite, que fue el vio Dios que era bueno, la bondad del mundo. El mundo no es algo malo, esa dualidad medieval de mundo malo, no, el mundo es algo bueno, porque es creado, pues que lo ha creado Elohim. Aquí se utiliza el nombre Elohim, que es un nombre plural de Dios. No nace de una lucha de dioses y va encaminado al Shabbat, que es el gran gozo. Lo veremos ahora. El primer versículo es el título, Bereshit bara Elohim wetet hashamayim wetet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verbo es bara. Bara es un verbo que solo se emplea para Dios. El que crea es Dios. O sea, Dios es trascendente. El ser humano imita. Hay referencias al Enuma Elish babilonio. Estaba Dios sobre el Teón, sobre el abismo. El Teón es Tiamat. Tiamat era la diosa primordial de los babilonios, en la misma raíz. Voy rápido. El canto, ya hemos dicho, se compone de estrofas, es una cosmovisión de la época. Está ordenado como algo bueno, pacífico y lleno de vida. La alimentación es, tanto aquí como se me olvidó decirlo en el otro, la alimentación es vegetariana, no se comen animales, incluso no hay animales carnívoros. Es decir, dice que la tierra da la hierba, da el fruto, y todos se alimentan de Adamá, quiere decir todos viven de la tierra. No quiere decir ahora que vayamos a darle verdura a nuestros gatos, por Dios, no, que los matamos. Estamos diciendo que esa unidad primordial que da la tierra, ¿no? Dios crea a un interlocutor.
distinto, es la clave relacional hebrea. Y lo crea a imagen, Elen, y semejanza, Demut. Elen significa la imagen de Dios. El ser humano refleja a su creador, refleja a la divinidad y lo debe reflejar. Pero también es semejanza. Y la semejanza, Demut, es una palabra dinámica, es un concepto dinámico. El trabajo del ser humano es asemejarse a Dios. Por eso utiliza las dos palabras. El ser humano es imagen, eikon. Eikon es algo que deja ver, deja traslucir a su creador, a la divinidad. Pero el ser humano también es demut. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que este Dios ha creado el mundo, el ser humano está llamado a ser creador, a hacerse imagen, a mantener este mundo como ha sido creado. Y ha sido creado como algo bueno, muy bueno, dice al final. Por lo tanto, el ser humano está llamado aquí a mantener esa bondad inicial. Es el proyecto de Dios, es que sea imagen, que sea su lugarteniente en el mundo. Y su lugarteniente significa que tiene que crear, y tiene que ser demut, tiene que ser semejanza, irse asemejando poco a poco y compartir la bendición de abundancia que Dios le ha dado a él y a los animales, que es lo que ha creado de manera sexuada. Aquí dice, en el otro decía varón, mujer, aquí dice hembra y macho directamente. Lo paso porque voy rápido. Dice directamente que son hembra y macho. Es la palabra que emplea. Y aquí tenemos, y aquí sí, lo importante, la palabra para someter. No, para someter, dice creado, crecer, multiplicado, someter la tierra. ¿Quién tradujo eso? San Jerónimo se lució. Los 70 se lucieron. ¿Qué ves? No es someter. ¿De dónde? Es cultivar, es cuidar. Es sacar provecho, pero no es someter. No es someter, vamos, 0 en traducción. Para los 70 y para San Jerónimo. 0. No es someter, es cultivar, es humanizar la tierra. La naturaleza es algo extrínseco, no es algo que esté fuera del ser humano. El ser humano ha surgido de la naturaleza y en ella está su destino. Y su destino está sometido al kevesh, está sometido al uso que haga de la naturaleza. Según el uso, el kevesh que haga, será su destino. Puede usar, pero no puede abusar. Entonces, el ser humano aquí ha nacido como un ser llamado a cuidar, porque es naturaleza. En el momento que se la cargue, se está cargando su destino, se está cargando a sí mismo. Y es lo que estamos viendo. Cárgate la tierra que ve donde vive. Porque, vamos, estamos condenados. Yo cada vez que veo que cada vez hace más calor en Sevilla en verano, digo un día de esto, y digo esta palabra. Mi marido Jali, que está ahí, me dice, no digas eso. Digo, esto es inhumano. ¿Cómo va a ser inhumano un clima? Que sí que es inhumano porque lo estamos haciendo inhumano. No puedo vivir a 50 grados, no estamos hechos para eso, pero porque nos lo estamos cargando. No estamos respondiendo al buen kevesh, estamos malbaratando el kevesh. El ser humano tiene que completar la creación en su devenir histórico y en sus relaciones con el cosmos, consigo mismo y con Dios. No olvidemos que eso es el ser humano en una mentalidad semítica. El ser humano no es un compuesto de cuerpo y alma, eso es para los griegos. Que muy bien, Oye, que me he pasado muchos años estudiándolo, no voy a decir, pero que a mí me convence más lo otro. A mí me convence el ser humano como un nudo de relaciones, como un corazón, un lep que se relaciona con la naturaleza, con los demás y con Dios. Y que es, además, que es bashar, que es cuerpo, es tierra, y es también nefesh, psique, espíritu, para relacionarse, y el ruaj se abre
está abierto a la trascendencia. La culminación es el Shabbat. El Shabbat, el sábado, no era el sentido, lo ha dicho también Javier Meloni, que no sé si decirlo yo, los judíos habían pervertido el sentido del sábado. Cuando Jesús dice no se hizo el sábado, el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, estaba hablando de esto, porque en época de Jesús el sábado, el Shabbat, se había convertido en un montón de prohibiciones absurdas, la mayoría, que lo único que hacían eran esclavizar al hombre. Cuando el sentido del Shabbat que tenemos aquí es el sentido de plenitud, de gozo y de liberación. Dios también participa del Shabbat. Cuando dice Dios al séptimo día descansó, ¿Dios necesitaba descansar? Pues no. ¿Qué significa? El Shabbat es el culmen de todo lo creado, es cuando es la plenitud, es el gozo, es el descanso. Se trata de un desarrollo a escala humana. Todo tiene que descansar, también la naturaleza. Por eso el Shabbat es la garantía de preservación de la naturaleza. Incluso en el Levítico se recogen las normas de descanso de la tierra. La tierra cada 7 años tiene que descansar. Y ahí viene el año sabático. Es decir, estamos hablando de que el culmen, el Shabbat, no es cargar de normas, todo lo contrario, es liberar. Y ese es el final de esta cosmogonía, el Shabbat, el gozo, la plenitud. Bueno, vamos a hablar un poco del Evangelio y de Jesús de Nazaret y de la ecología también. Hombre, por lógica histórica, sabemos que la ecología como tal no va a aparecer en los Evangelios. Entre otras cosas porque todavía no era un problema, todavía no se había tomado conciencia porque en realidad no eran tantos en el mundo, no teníamos la globalización que tenemos ahora, no había los medios técnicos para cargarse el planeta que tenemos ahora. Es decir, el ser humano ha sido, si me dicen, el ser humano es el mismo desde los orígenes en la época de Jesús. Es el mismo ahora y será porque el ser humano es el ser humano. Lo que tenemos que intentar es que ese ser humano que es el mismo vaya progresivamente sacando su mejor parte y dejando atrás la peor, ¿no? Pero lo cierto es que, siendo realistas en la historia y depredador, el ser humano era depredador, igual que ahora, en el mal sentido de depredador, ¿no? Que mal utilizaba la naturaleza probablemente. Lo que ocurre es que no había los medios técnicos ni los medios que tenemos ahora para cargarnos el planeta. Lógico. Las aguas no estaban contaminadas porque no había, pues los combustibles que tenemos ahora, ni había los plásticos que tenemos ahora, ni había, ni los aviones volaban, ni nada, ¿no? Entonces, la ecología tal como ahora la entendemos, lógicamente, no podía ser una preocupación, puesto que todavía el ser humano vivía de la tierra, el ser humano no había llegado, no había las grandes metrópolis que tenemos actualmente, ni había nada de esto, ¿no? Entonces no puede aparecer, lógicamente, como la entendemos hoy, esa preocupación en boca de Jesús. Es lógico que no. Pero sí es cierto una cosa, que es lo que hemos oído en la conferencia de Javier Meloni. ¿Qué es lo que hemos oído en la conferencia? Pues que no tenemos, y por ahí va un poco la línea, lógicamente no tenemos que reproducir a Jesús de Nazaret, entre otras cosas porque ni somos Jesús de Nazaret, ni vivimos en la época de Jesús de Nazaret, ni estamos llamados a eso. Tenemos que ser nosotros, los seres humanos del siglo XXI, con los retos del siglo XXI. Pero sí estamos llamados a plasmar al seguimiento, lo que es el seguimiento de Jesús en el siglo XXI. En ese sentido, naturalmente, este Jesús que habla de la radical igualdad de los seres humanos, que los sentaba en círculos, cuando el Evangelio habla de se sentaban en círculos, está hablando de la igualdad,
no había nadie por encima de nadie. Este Jesús que cuando le dicen y los discípulos se pelean por ser los primeros, por jerarquía, por ver quién está más cerca, le dice que el que quiera ser primero, que se ponga a servir. Pues ese Jesús, ¿qué diría de la ecología? ¿Qué nos dice el Evangelio de la ecología? Naturalmente nos está diciendo, nos está hablando de una humanización, de una radical humanización. Y si decimos que el ser humano forma parte de una naturaleza, pues lógicamente el reto que nos pone el Evangelio, desde una moral de actitudes, que es la que tenemos que ver. ¿Qué actitud? ¿Cuál es la actitud? ¿No? ¿Cuál es la moral de actitud? No moral de actos, de hechos concretos, sino de actitudes. ¿Y la actitud cuál es? Pues bueno, la actitud es la actitud de el respeto por la naturaleza, porque es el respeto por nosotros mismos. La actitud es la actitud de la humanización y no podemos vivir en un planeta devastado. No podemos vivir en un mundo devastado. Entonces, si el reto es la humanización pasa por el cuidado de Gaia, de la tierra, que es nuestra tierra madre, que es la que nos acoge, que es la que en la que vivimos y la que nos nutre. Pues podemos vivir con un aire contaminado, no podemos vivir con unos mares llenos de plásticos, no podemos vivir con una tierra que nos da abrojos, porque no llueve. ¿Y por qué no llueve? ¿Y por qué cambiamos el clima? ¿Y por qué todo eso está recogido? Pues claro que está recogido. Está recogido en esa actitud de Jesús de Nazaret de humanización, en esa actitud que ha señalado Javier Meloni de la entrada en Jerusalén. Mira, entró a lomos de una burra. Qué cosa más ecológica que esa, ¿no? Es decir, entró con la humildad. Entró sin querer ser, con un talante diciendo, la era mesiánica no es como os la imagináis. La era mesiánica es otra cosa. Y sí que el profeta Isaías dice que en la era mesiánica el lobo pastará con el cordero. Ahí nos está hablando de este mundo inicial que es la era mesiánica, que es pues una era en la que el mundo dé lo que tiene que dar. Es cuando tenemos el pasaje de los panes y los peces. En el fondo, yo conocía mucho a un sacerdote sevillano que era el director de la Cáritas, ¿no? El representante diocesano de Cáritas, que era el padre Leonardo, era muy amigo mío. Y él decía que el milagro del pan y los peces no era que Jesús hubiera hecho magia, era que cuando uno sacó un pan, ya todos los que llevaban el pan lo sacaron y todo el que llevaba el pescado sacó y entonces hubo para todo el mundo. ¿Qué nos está diciendo, señora? Que en el mundo tiene que haber para todos. Y para que el mundo, la tierra, Gaia, dé para todos, hay que cuidarla, como Adán. Entonces un mensaje claramente ante las desigualdades del mundo es el mensaje de cuidado de la tierra y del buen cuidado de la tierra. Que luego también en estas cosas hay mucha hipocresía, que también creo que lo ha señalado Javier Meloni en el vídeo, ¿no? Cuando dice, bueno, se planta soja, que es lo que comen los ecologistas porque son veganos, ¿no? Pero para eso tenemos que quitar a otros. Vamos a ver, pues vamos a cuidar bien y cuidar humanamente de la tierra. Y cuidar no es yo soy más puro que nadie porque como muy sano, y como maravillas, pero esa comida sana que yo me como le está quitando la comida a otro. Pues no, perdón, pero no va por ahí. Que a mí me hace mucha gracia también cuando se habla, no, de la quinoa, de no sé cuánto. Digo, jolín, pero qué cosas más raras, pero no tenemos la dieta mediterránea, que encima es de proximidad. ¿Por qué tenéis que traer la soja, la quinoa de la quinta puñeta? Pero si aquí tenemos alimentos sanos de proximidad, ¿no? Pues eso es el compartir, eso es lo que decía Jesús. No sé si recordáis, hay un pasaje muy curioso que decía cuando llegan los fariseos, ¿no? Y le dicen que ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Que un poco guarrete eran, la verdad. Pero aparte de que eran de que sí, que hay que lavarse, cualquiera le dice a un niño lo que dijo Jesús, que ya no se quiere lavar las manos, ¿no?
Pero él dio una respuesta porque sabía por dónde iba. Iban por el ritualismo de los fariseos. Es decir, no era por la higiene, sino porque el fariseo tenía un ritualismo tal para comer y no se podía comer tal. Y entonces era una esclavitud. Volvemos a lo mismo del Shabbat, ¿no? Y entonces Jesús les dice que lo que se come acaba en la letrina. Yo no lo quiero decir en andaluz, pero ya nos lo imaginamos, ¿no? Lo que dijo. Lo que contamina es lo que está en el corazón del ser humano. Pues muchas veces no seamos tan puristas que yo como muy sano, muy tal. Miremos el corazón del ser humano. Y vivir desde un punto de vista ecológico significa voy a cuidar, como dijo Jesús, lo que está en tu corazón. No quieras ser tan purista, tan ecológico que yo nada más que como quinoa. No, mi alma. Mírate. Vamos a cuidar el planeta para todos. Vamos a ver qué hay detrás del gran negocio, a veces del negocio verde. Muchas veces un gran negocio. Vamos a plantearnos las cosas seriamente, ¿no? Y esa es vivir como viviría Jesús. Sería, vamos a plantearnos todo. No vamos a vivir como una moda. La ecología como moda, ¿no? Y como negocio, y como esto es eco, y ahora le ponen eco a todo. Desde el yogur a la lavadora, todo es eco. Todo. Y bueno, a veces eco es, no, es que me compré una lavadora nueva porque es eco. ¿Y la vieja qué? ¿A dónde va? ¿Eres más eco porque te has comprado la lavadora eco y has tirado la vieja o porque sigues manteniendo la vieja y no echas residuos? Vamos a plantearnos, ¿no? Que muchas veces todo esto es bio, eco. Vale, muy bien. De acuerdo, pero bio, eco, muchas veces es no ser tan bio ni ser tan eco. Y mantener las cosas. El ser integral, del que habla Jesús, el ser humano pleno, no puede vivir al margen de la naturaleza. Eso está claro. Porque está integrado en ella. Porque ha nacido de ella y porque es naturaleza. Y en ninguna parte del Evangelio, eso luego lo introduce Pablo, que era un helenista, pero Jesús en ninguna parte rechaza lo natural ni el cuerpo. En ninguna parte. Que me citen una parte del Jesús, del Evangelio, no de Pablo, que Pablo está muy bien también, pero Pablo era un helenista y un misógino de narices. Ahora que el padre García del Moral no me oye. Bueno, pero en una parte donde Jesús rechaza el cuerpo, lo humano, la corporalidad, lo que es la naturaleza, lo que somos naturaleza, como buen semita no la podía rechazar. Es más, cuando rechaza todas estas normas de los fariseos, que en el fondo eran un poco negar la naturaleza y negar el cuerpo, él no la niega, jamás. Jamás encontramos una negación de la corporalidad, jamás. Jamás oímos en Jesús un reproche de ética sexual, jamás. Y algún día a lo mejor hacemos una relectura de las palabras que decimos. El Señor, no soy digno que entres en mi casa, y de quién era el centurión y de quién era el paidión. Pero bueno, eso da para otro tema. Pues seguir a Jesús significa vivir en el mundo. Y significa, la salvación es salvar el mundo también. Las circunstancias, ¿no? Y no me salvo lo de Ortega. Yo soy yo y mis circunstancias, y si no salvo mis circunstancias, no me salvo. Bueno, pues eso no es de Ortega, eso ya viene de Jesús. Si me quiero salvar, tengo que salvar. Jesús vino y dice, a salvar el mundo, el cosmos. El mundo es el mundo. El mundo es el mundo, es el cosmos. Estamos llamados a salvar el cosmos, a salvar el mundo, porque es lo que tenemos. Y además, en ese sentido, es verdad que Jesús vive una época muy milenialista, en un sentido, ¿no? Donde ya el judaísmo se encaminaba mucho también a lo que llamamos los novísimos, a la escatología, ¿no? Al más allá. Pero Jesús, cuando le preguntan, ¿y uno que se ha casado con una mujer se ha muerto, con una mujer que se ha casado con un marido se ha muerto y se casa con él en el reino de los cielos? Y Jesús responde, serán como ángeles. ¿Qué significa esa respuesta? Era una evasiva. Serán como ángeles. A mí me dice, ¿y qué más da? ¿No? Serán como ángeles. Es una evasiva.
Y cuando Jesús habla en el último día vendré, lectura de lo que pasará al final de los tiempos. No. Pasará al final de los tiempos, no. Lo que te está diciendo es lo que tienes que hacer. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve en la cárcel y me visitaste, y porque estaba desnudo y me vestiste. ¿Eso qué es? ¿Palmas allá o palmas acá? Para mí que es palmas acá, ¿no? Para mí que es para el mundo, ¿eh? Y claro, si viviera ahora diríais, y porque los mares estaban sucios y los limpiasteis. O sea, que no era el problema de su época. Entonces, naturalmente, la actitud de cuidado y de protección del medio ambiente, de la tierra, de Gaia, ¿ven? Que es en realidad una actitud fundamental dentro del seguimiento a Jesús, porque además es el problema de nuestro tiempo. No tenemos que, si nos tomamos las cosas literalmente, no se trata de tomarlas literalmente, ni se trata de las actitudes, de la ética, de una ética de actitudes y de proclamar la buena nueva a toda la creación. Toda la creación es a toda la creación. Y ya, bueno, yo iba a hablar un poco también del transmodernismo, de la transmodernidad como forma de seguimiento, pero simplemente es decir que superemos la posmodernidad relativista y esta posmodernidad que nos ha traído lo que nos ha traído y recuperemos una serie de valores que estaban ahí y añadámosle unos valores nuevos, si no nuevos a lo mejor que siempre, porque lo humano siempre es lo humano, y vayamos a una época, pues como decía Javier, estamos en una época de crisis, probablemente esto va a ser crash, porque no se sostiene, pero cuando haga crash, que sea para vivir unos nuevos valores y para vivir de una manera diferente, mucho más encaminándonos a ese horizonte de futuro para llegar a ese a esa comunión entre nosotros con la tierra, con el mundo y vivir en armonía, que probablemente pues lo vean los tataranietos de nuestros tataranietos, pero vamos a ir poniendo ya las piedrecitas, ¿no? Los cimientos, el camino para vivir de una manera diferente, mucho más en armonía y mucho más sostenible. Que no tenemos tampoco que irnos al campo, cada uno donde estamos. Y ya con esto creo que lo podemos dejar, ¿no?